Hola amigos, bienvenidos a Monitor Fantasma. Hey, ¿cómo están, fantasmas? Esta ha sido una semana bastante provechosa, hay que decirlo. No solamente por las colaboraciones espontáneas que hemos tenido en épocas recientes, sino además porque también se vienen nuevos cambios. Cambios como la siguiente sección que vamos a inaugurar, llamada Café Sapiens. Vamos a inaugurar esta sección hablando de uno de mis favoritos, o sea, de Arthur Schopenhauer. En concreto vamos a hablar sobre su obra La dialéctica erística, o más concretamente, más comercialmente también, el arte de tener siempre la razón. Hay que comenzar a decir que esta obra pertenece a la vejez del filósofo. La vejez de Schopenhauer fue bastante particular porque se dedicó a reciclar ideas, principalmente de su obra El mundo como voluntad y representación, lo cual fue un tremendo ¡boom! Y después vinieron otras explosiones pequeñas, pero simpáticas. En realidad, las obras de la vejez de Schopenhauer se caracterizan no tanto por tener ese brío filosófico que tenía en su juventud, sino más bien por una carga de humor negro bastante particular en el autor. Así como, por ejemplo, la vez pasada hablábamos sobre el arte de tratar a las mujeres y nos reíamos y jijiji, jojojo, la misoginia por aquí, por allá. Pero al final siempre advertía que este era un texto un poquito desfasado, que no había que tomárselo tan en serio. O al menos tendríamos que tomárnoslo tan en serio como una mujer comediante que hace chistes feministas. Entonces nos reímos todos, dejamos un poquito el sexismo de lado y nos la pasamos bien. Aunque seguramente Schopenhauer no estaría muy de acuerdo porque él realmente sí creía en estas ideas. En fin. Ahora bien, vamos a centrarnos directamente en el tema de este video, que es la dialéctica erística, o sea, cómo mantener buenas discusiones, debates, confrontaciones verbales con otras personas, o como comercialmente se conoce mejor este libro como el arte de tener siempre la razón, lo cual creo que se vende mucho mejor que lo anteriormente dicho, y 38 estratagemas para conseguir estos fines. Si nos enfocamos desde este punto de vista, el libro podría ser un gran bestseller. Pero a diferencia de los escritores contemporáneos, Schopenhauer no está buscando vendernos humo. Y por el contrario, aborda este tema desde la lógica y con claras reminiscencias a la dialéctica aristotélica. En fin, el libro desde el inicio nos plantea la interrogante: ¿qué necesidad hay de ganar siempre un debate? ¿Es posible, por no decir ético, afrontar una disputa sin tener la razón e intentar ganarla a cualquier precio? Bueno, hay que decir que para Schopenhauer, como para todos los filósofos de la modernidad, es decir, del Renacimiento para adelante, la ética no es algo que les quite el sueño. A diferencia de la antigüedad, donde la moral estaba dictada por leyes naturales, en la modernidad la ética depende de cada persona. Lo que en cierta forma es lo mismo decir que cada persona tiene una moral particular. Sé que estoy resumiendo bastante este concepto, pero quiero establecer este punto para poder continuar. En definitiva, para la modernidad es ética la persona que sigue sus propios principios, y en ese sentido, Schopenhauer orienta este tratado para ser utilizado con prudencia y en búsqueda siempre de la verdad. Recordemos que el concepto de verdad para los filósofos modernos y también para quienes los precedieron no corresponde necesariamente al de la realidad. La verdad para la filosofía moderna más bien corresponde al ámbito de la lógica. Es verdadero lo que no incurre en contradicción. En ese sentido, cabría preguntarse ¿por qué son entonces importantes las estrategias para ganar un debate? Cito al mismo Schopenhauer: por la maldad natural del género humano. Si fuésemos honestos por naturaleza, intentaríamos simplemente que la verdad saliese a la luz en todo debate. ¿No te ha pasado alguna vez que has discutido con una persona que todo el mundo sabe que miente? Tú sabes que te está engañando. Esa misma persona sabe que está diciéndote mentiras y no obstante continúa argumentando y sigue discutiéndote para poder justificar una fechoría o en su defecto evadir una culpa. Nos pasa a todo el mundo, lamentablemente. Y lo que es peor, porque según el concepto de verdad que tenemos en la filosofía moderna, podría ser que hasta un malhechor, a través de la razón, podría conseguir la justificación de sus actos y salir impune del castigo, siempre y cuando sea un buen argumentador y gane todos los debates una y otra vez. Porque esa es la noción de verdad. Si él prueba tener la razón y no entra en contradicciones, entonces es como inocente, ¿no? Me gustaría poner como ejemplo una película protagonizada por Charles Chaplin llamada Monsieur Verdox. No es una de las más conocidas
realidad es una película atípica, donde el mismo Chaplin interpreta a un asesino en serie. En una de las escenas finales, el asesino es apresado y es sometido a un juicio. Y en este juicio, el asesino argumenta muy bien por qué ha cometido sus crímenes y de hecho hace parecer que sus crímenes no son nada en comparación de los cometidos por quienes lo acusan. Voy a dejar esta escena en la descripción del video porque realmente es imperdible y creo que esta película es uno de los mejores trabajos del mismo Chaplin. Otra respuesta que nos da Schopenhauer para utilizar estas estrategias es que a veces tenemos la razón, pero resulta que estamos discutiendo con un adversario que es muy hábil. Entonces lo más común es que perdamos el debate, o que nos haga creer que no tenemos la razón cuando finalmente sí la teníamos. Y así a veces nos vemos obligados a renunciar a la discusión, y conforme pasa el tiempo y la falsedad se impuso, recién nos comenzamos a acordar y comenzamos a sacar a la luz los argumentos que pudieron haber servido en esa discusión, pero que no salieron porque de repente nos dieron tiempo, porque nos sentimos aprisionados, porque nos faltaron palabras, etc. Y eso es lo que da más cólera en realidad, porque no es que no tengas la razón, sino que tu rival es muy astuto. Dice el mismo Schopenhauer: dejarse confundir, dejarse refutar por una argumentación engañosa en aquello que se tiene razón o lo contrario, es algo que ocurre con frecuencia. Quien queda como vencedor en una discusión tiene que agradecérselo por lo general, no tanto a la certeza de su juicio al formular su tesis, como a la astucia y habilidad con la que lo defendió. Entonces, como que no parece muy desatinado tener claros algunos consejos para tener, digamos, más oportunidades en un debate. Schopenhauer nos ofrece 38 estratagemas, pero por cuestiones de tiempo y porque creo que hay algunas que se pueden inferir de otras, ahora mismo me voy a ocupar de las 10 que creo que son las más eficaces en una discusión. Esta es en el libro la estrategia número 4. Tú quieres llegar a una conclusión, pues no llegues a ella desde un primer momento, más bien desgasta a tu adversario, entonces emplea afirmaciones sueltas con las que tu rival pueda coincidir, las cuales poco a poco irán conduciéndolo a aceptar tu punto. ¿No te has dado cuenta que cuando inicias una discusión con la premisa mayor, generas tal rechazo que tu adversario de inmediato se pone a la defensiva? Mira, es como si dijeras: los seres humanos no somos libres. Lógicamente tu adversario, al escucharte, pondrá todas sus fuerzas en rebatir esta idea y no podrás hacer luego ninguna jugada secreta porque te pusiste en descubierto desde el primer momento. Siempre es mejor ser un poquito más cauto y partir de premisas menores. Por ejemplo, oye, ¿cierto que vivimos en una sociedad imperfecta? Creo que estamos de acuerdo con que tenemos muchos problemas sociales. ¿Qué crees que sea lo que origine estos problemas sociales? Y así, al fin concluir recién: oye, ¿no crees que el principal problema de la sociedad es que los seres humanos no somos realmente libres? Y así, ¿no te das cuenta que de pronto esta premisa es más fácil de asimilar? Ha ido un poco para este fin seguir la estrategia número 9. Hay que hacer preguntas en desorden para que nuestro adversario no advierta que vamos a llegar a un punto y no descubra nuestras secretas intenciones. De esa manera, una vez que llegamos a lo que queremos probar, recapitulamos y si tenemos una buena memoria, le vamos recordando a nuestro rival todos los puntos donde dijo que sí, no tiene pierde. La estrategia número 5 nos dice que se pueden utilizar premisas falsas cuando el adversario no admite las verdaderas, sea porque no reconozca su veracidad o porque al reconocerlas sabe que va a perder el debate. Schopenhauer tiene presente que de las premisas falsas se pueden construirse premisas verdaderas, pero de las premisas verdaderas nunca se pueden construir premisas falsas. Por ejemplo, tomamos una afirmación falsa pero que funciona como argumento ad hominem. Mira, sí, es verdad que yo no puedo hablar de comida saludable porque trabajo en una cadena de comida rápida, lo cual es una falacia porque en muchos casos el empleo es algo incidental, sobre todo si uno atiende en un restaurante de comida rápida. Pero esto nos servirá como una base de mutuo acuerdo sobre la que podríamos concluir. Perfecto, no te puedo decir algunas cosas sobre comida saludable, pero sí te puedo decir algunas cosas sobre comida no saludable. You win. La estrategia número 8 nos dice: irrita a tu adversario. Al estar irritado no juzgará con eficiencia los argumentos. En lo personal, odio este consejo, pero desafortunadamente los políticos lo conocen muy bien y les suele funcionar. Así que, estando bien entendido este consejo, vale lo contrario: mantente estable, frío como el hielo. ¿Recuerdas la respuesta de la indiferencia, esa que planteamos en un video anterior? Ah, ¿sientes pena por mí? Pues yo no siento nada por ti. Resulta que a veces nos movemos en un terreno pantanoso, un terreno ambiguo. El
contrincante nos dice muchas veces, sí, puede ser, en algunos casos, depende, a veces sí, a veces no. Y parece que el debate no va a llegar a ningún lugar. Pues tengo que decirte que cuando ocurre esto es porque el oponente ya está un poquito desgastado. Aquí valdría la pena ser un poquito descarados, aunque no siempre nos saldrá bien la jugada. Se trata de usar la falacia non causae ut causae, o tomar lo no fundamentado por fundamentado. Explico este juego de palabras. Que si el arte actual no es expresivo, a veces sí, a veces no. Que el arte de hoy no es innovador, depende del artista. El arte de hoy es mercantil, en algunos casos, no sabría decirlo con precisión. Entonces afirmamos, en conclusión, el arte de hoy ha muerto. Claro, la conclusión no se desprende de la respuesta, pero a veces el adversario es un poco tímido o ya está un poco cansado por la argumentación. Y si la afirmación se realiza con convicción, seguramente te puedes imponer, pero a veces no. Así que es muy importante el tono de voz. En conclusión, seguimos con las estrategias viles. Si notamos que el adversario comienza una argumentación con la que va a derrotarnos, no tenemos que consentir que siga adelante con ella. Hay que impedir a toda costa que concluya, interrumpiendo o desviando a tiempo la trayectoria de la discusión. Yo creo, y esto es ya más bien personal, que en este punto conviene hacer más bien una pausa. No nos va a quitar lo valiente, por ejemplo, decir, está bien, hagamos aquí un paréntesis y luego acordamos sobre este tema. O más bien, mira, vamos a pensarlo un momento y luego te contesto. Yo creo que es mejor poner paños fríos y me parece además un recurso más limpio que, por ejemplo, utilizar falacias ad hominem o construir muñecos de paja. Un golpe brillante, y esto es lo que en particular uso mucho y me da muy buenos resultados, se trata del retortio argumenti, o sea, dar la vuelta al argumento. Lo que es decir, un argumento que el adversario puede utilizar en su defensa puede ser utilizado mejor en su contra, y además con las mismas palabras. Por ejemplo, él te dice, en internet hay libertad y uno puede hacer lo que quiera. Entonces tú puedes contestar, precisamente porque hay libertad y gente como tú hace lo que quiere, entonces hay que ponernos reglas. ¡Todo esto! La estrategia 30 nos dice, usa argumentos ad verecundiam o ad baculum. Las cosas son ciertas porque las dice una autoridad, si no es la autoridad uno mismo. Esto en sí es una falacia, pero podemos usar este argumento de manera válida como respaldo, siempre y cuando no sea de manera gratuita. A veces los adversarios pretenden justificar una tesis con argumentos bastante sencillos de rebatir. No hay que apresurarnos en este punto en destruir el argumento, sino la tesis en general, mediante la comprobación de lo absurdo del argumento. Aquí podemos encontrar los típicos alarmistas, estos conservadores que nos dicen, si hacemos tal cambio en la sociedad, será el fin de la civilización. A ellos se les podría responder, una cosa no se desprende de la otra. Yo te puedo probar que a este apocalipsis también puede llegarse si es que no tomamos esta reforma. Ergo concluyo que los pilares de tu argumentación son débiles. Por lo tanto, tu tesis no se sostiene. Y en fin, tu postura es falsa. Y por último, lo que Schopenhauer dice la estrategia final, o como yo la conozco, el recurso de los desesperados. Si definitivamente eres inmensamente inferior y no tienes ninguna oportunidad de ganar, sé sarcástico, sé burlón, sé grosero. Esto si no tienes ninguna otra carta bajo la manga y lo que te importa es ganar a toda costa. Pero como bien lo advierte el mismo autor, para una persona inteligente bastará con demostrar que estás equivocado y no caerá en tu artimaña. Peor afrenta siempre es evidenciar una escasa inteligencia que recibir un ataque personal. Después de todo, la mayor parte de personas sabemos insultar, pero somos muy pocos los que podemos poner en evidencia la tontería ajena. Sin embargo, y lamentablemente a veces esta estrategia sí funciona. El oponente cae en la trampa, pierde los papeles y con ellos pierde la razón. Es una lástima que así sea, lo repito, pero a veces querer tener la razón a toda costa equivale a jugar en el equipo del lado oscuro o el equipo de los necios. Yo por mi parte no veo problemas en ceder la razón. Creo que así se aprende más y en el fondo también se vive más tranquilo. Así pues amigos, estas han sido las estrategias de Schopenhauer para tener siempre una pequeña ventaja dentro de toda discusión. Y si te gustó este video y quieres seguir argumentando a favor de él, te invito a suscribirte a este canal. Y si te gustó muchísimo, ahora también te puedes suscribir a mi canal secundario Monitor Fantasma Blog. Además, también me puedes seguir por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram, donde también hay mucho amor. De momento se despide de ti, tu amigo Josué, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.